Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por su palabra y vamos a orar para que Dios prepare la tierra de nuestros corazones, para que podamos recibir su palabra y que su palabra pueda caer en buena tierra y que podamos llegar a aplicarla a nuestras vidas. Si no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, la palabra de Dios no sirve de nada. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra un domingo más, un día más, Señor, porque todos los días necesitamos comer de tu palabra. Todos los días necesitamos alimentar nuestro espíritu con tu palabra, Señor, para poder crecer, para poder, Señor, fortalecernos a fin de que podamos llegar a tener la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Padre, queremos que Cristo sea formado en cada corazón, que Cristo pueda llegar a reinar en cada corazón, Señor, y que tú seas visto en la vida de cada cristiano. Oh Padre, que cada cristiano seamos la imagen visible del Dios invisible. Que cada cristiano, Señor, podamos ser el reflejo de tu luz para que las almas puedan conocerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada empecé haciendo una pregunta que es importante y es: ¿qué es para ti ser cristiano? Creo que esta es una pregunta muy importante que deberíamos hacernos de vez en cuando y comparar nuestra respuesta, siendo sinceros, comparar nuestra respuesta con lo que la Biblia enseña acerca de lo que supone ser cristiano. Porque hoy en día la mayoría, o por lo menos gran parte de los cristianos en el mundo occidental, vivimos una vida religiosa que, en el mejor de los casos, parece la de un buen cristiano, la de un cristiano de verdad. Por eso la semana pasada estuvimos viendo cómo Pablo enseñó que el requisito determinante que marca la diferencia entre un cristiano y un simple practicante de una religión es que de verdad Cristo habite en nuestro corazón. Y cuando Cristo habita en nuestro corazón, se producen unos cambios en nuestra vida que afectan y que marcan nuestro diario vivir. Estos cambios que experimentamos cuando Cristo viene a morar en nuestro corazón producen ciertas prácticas o nos llevan a realizar ciertas prácticas en nuestra vida, en la vida de todo aquel en cuyo corazón habita Cristo, que pueden ser imitadas. Por eso debemos siempre de tener claro que lo que nos hace cristianos no son esas prácticas, sino que lo que nos hace cristianos es que Cristo habite de verdad por la fe en nuestro corazón. La semana pasada vimos 3 de estas prácticas. Vimos como cuando Cristo habita en nuestro corazón, sentimos la necesidad de congregarnos, no vamos al culto como una obligación autoimpuesta, sino que vamos de forma natural. Como Cristo habita en nuestro corazón, nos sale de forma natural el deseo de congregarnos con otros, en cuyo corazón también habita el Cristo resucitado. La segunda práctica o consecuencia que vimos de que Cristo habitara en nuestro corazón es que de forma natural nuestra manera de hablar cambia. Daros cuenta si cambia que uno de los motivos que le dieron a Pedro para afirmar que él era uno de los discípulos de Jesús cuando se estaba calentando en el patio de Caifás, mientras hacían como que juzgaban a Jesús. Una de las cosas que le dijeron es: hasta tu forma de hablar te delata. Y la tercera práctica o consecuencia que vimos de que Cristo habitara en nuestro corazón
era que leíamos y meditábamos en la palabra de Dios. Ya digo, todas estas prácticas pueden ser hechas sin que realmente Cristo habite en el corazón, pero esto cada uno sabe la motivación por la que hace las cosas. Si yo lo hago porque Cristo me lleva a hacerlo, es porque Cristo habita en mi corazón. Si lo hago simplemente por costumbre, porque eso es lo que me han enseñado, porque si no, pues parece que me falta algo, quizás estamos cometiendo un error y estamos viviendo una religión en vez de un cristianismo verdadero. Porque lo que marca la diferencia, insisto, porque esto es muy importante que siempre lo tengamos presente, lo que marca la diferencia realmente es que Cristo sea formado en nuestro corazón, es que Cristo habite en nuestro corazón. Las demás cosas externas pueden ser imitadas. Y nosotros no somos quien para imitarlas. Jesús mismo les dijo en una parábola que había que dejar crecer el trigo y la cizaña juntos. Y que al final del siglo ya Dios enviaría a sus ángeles para cortar la cizaña y echarla al fuego. Pero nosotros no somos quienes para juzgarlo, pero sí debemos de juzgarnos a nosotros mismos. Sí debemos examinar nuestra vida para saber qué motivación tenemos para hacer lo que hacemos. ¿Lo hacemos porque de verdad Cristo habita en nuestro corazón y nos lleva a actuar de esa manera? ¿O es una simple costumbre que hemos adquirido? Quizás empezamos bien y ahora ya no lo hacemos con la misma motivación. Pero es problema nuestro. Somos nosotros los que debemos de examinarnos. Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso que habían dejado su primer amor. Cuando en el Apocalipsis Jesús le dicta 7 cartas a Juan para 7 iglesias. En la primera, la carta a la iglesia de Éfeso, les dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuántas veces dejamos nuestro primer amor? ¿Cuántas veces empezamos bien, empezamos por el Espíritu, empezamos motivados porque el Cristo resucitado que vive en nosotros nos lleva a hacer las cosas, pero llega un momento que nos hemos acostumbrado y hacemos las cosas como rutina, por la fuerza de la costumbre, ya no porque nuestra relación con el Cristo resucitado nos lleve a hacer eso. Y hoy quiero que veamos otras consecuencias que se producen en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, cuando Cristo habita en nuestro corazón. Y lo que vamos a ver está basado en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25. Aunque al principio vamos a leer solo los versículos 22 y 23, más adelante leeremos el 24 y al final leeremos el 25. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos 22-23, donde el apóstol Pablo dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando leo estos versículos siempre me gusta preguntar, cuando lo leo en público, cuando pues comento este versículo en los institutos, me gusta preguntar a los alumnos, a los que me están escuchando. Solo pensar, no me digáis la respuesta, pensarlo, porque ya sabéis que no me gusta que nadie pueda sentirse mal. ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? Muchas veces hablamos de las obras de la carne que están citadas antes de esos 2 versículos que he leído. Hablamos de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu. Pero esto es consecuencia de una mala lectura de estos versículos. Porque en ellos no se habla de los frutos del Espíritu. Os lo voy a leer de nuevo, enfatizando la respuesta a la pregunta de cuántos frutos del Espíritu hay. El apóstol Pablo dice: pero el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No sé si os habéis dado cuenta, pero el apóstol Pablo habla en singular. Dice, el fruto del Espíritu es, tanto el sujeto como el verbo, el apóstol Pablo lo pone en singular. Lo que indica, sin dejar lugar a dudas, que el fruto del Espíritu es uno solo. A lo mejor podrías pensar que es un error de Pablo, porque luego nombra 9 cosas. Pero te recuerdo que Pablo estaba siendo inspirado por Dios, por lo que no cabe el error. A lo mejor puedes pensar también que pudo ser un error de quien copió e hizo las copias, las primeras copias de la carta de Pablo. Pero tampoco es así. Y lo confirma el hecho de que Pablo, en otra de sus cartas, vamos a ver en Efesios capítulo 5, versículo 9, vuelve a emplear el singular cuando habla del fruto del Espíritu. En Efesios capítulo 5 y versículo 9, el apóstol Pablo le dice a los cristianos de Éfeso, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Pablo ya no hace una lista tan detallada como a las iglesias de Galacia. Solo identifica el fruto con 3 cosas, pero sigue hablando en singular acerca del fruto del Espíritu. Por lo que podemos concluir, sin miedo a equivocarnos, que el fruto del Espíritu es uno solo. Y todo lo que él nombra después son las diferentes partes que forman o que tienen el fruto del Espíritu. Es como, por ejemplo, yo puedo decir, el melocotón es piel, carne, hueso y semilla. Estoy hablando del melocotón. Es piel, carne, hueso y semilla. Pero es el melocotón. Pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aunque aparentemente no tiene ninguna importancia que lo que Pablo describe como el fruto del Espíritu sea uno o muchos, sí que tiene importancia. Y vamos a ver por qué digo que sí tiene importancia, que entendamos y asumamos que el fruto del Espíritu es uno solo y no varios. El motivo es porque nosotros, como cristianos, tenemos que tener el fruto del Espíritu en nuestra vida. Así que tenemos que tener claro que el fruto del Espíritu es uno solo. Y digo que es importante porque si cada una de las cosas que cita Pablo en Gálatas o en Efesios fueran un fruto diferente del Espíritu, eso abriría la posibilidad de que entráramos en conformismo. Porque si yo soy una persona amorosa, al tener amor, que sería uno de los frutos del Espíritu, si hubieran varios, ya me podría conformar. Tengo amor, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiere Dios de mí? Ya, tengo amor, tengo un fruto del Espíritu. No importa si soy un impaciente, o no importa si no tengo templanza, porque ya tengo amor, por lo menos, al menos tengo uno. O si yo fuera una persona gozosa, pero fuera un impaciente, no importaría. Ya tengo un fruto, yo tengo gozo, tengo un fruto del Espíritu. ¿Qué más da si soy un impaciente? Así que ese conformismo nos alejaría del propósito fundamental de Dios para nuestra vida, que es que tengamos el carácter de Cristo. Porque tener el fruto del Espíritu no es otra cosa que en nuestra vida se manifieste diariamente el carácter de Cristo. Pero eso no es lo que
está diciendo Pablo? Pablo no está diciendo que haya muchos frutos del Espíritu. Pablo habla del fruto del Espíritu en singular, lo cual quiere decir que todo lo que cita a continuación no son diferentes frutos del Espíritu, sino que son partes de un mismo fruto. Todo lo que cita Pablo no son más que las diferentes partes que constituyen el fruto del Espíritu. Y por tanto no podemos entrar en el conformismo, ya que si tengo amor, pero no tengo paciencia, no puedo decir que tengo el fruto del Espíritu. De la misma manera que si os doy la piel de un plátano, no puedo decir que os he dado un plátano. Y si tengo gozo, pero no tengo dominio propio, no puedo decir que tengo el fruto del Espíritu. Al igual que si tengo un hueso de melocotón, no puedo decir que tengo un melocotón. ¿Y por qué es tan importante que tengamos el fruto del Espíritu en nuestra vida? Sencillamente por lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 33. En Mateo 12, 33 Jesús dijo: si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Cuando tenemos dudas acerca de cuál es el árbol que tenemos delante, si el árbol tiene fruto, se nos disipan las dudas. Por ejemplo, si miramos un limonero y un naranjo a cierta distancia, si no tienen fruto, para mí por lo menos quizás Silvestre o vosotros que trabajáis en el campo lo podréis distinguir. Pero yo, un limonero con un naranjo al lado, a un poco de distancia, no sería capaz de distinguir cuál es el limonero y cuál es el naranjo si no tienen fruto. Como si me acerco ya así porque sé que el limonero tiene pincho. Cuando quieres coger limones tienes que ir con cuidado porque te pinchan. Cuando coges naranjas no hay nada que te pinche. Pero si estás a cierta distancia, tú ves un limonero y ves un naranjo y crees que estás viendo el mismo árbol. Ahora, si tú vienes a ellos cuando ya tienen fruto, hasta el más tonto sabe cuál es el limonero y cuál es el naranjo. Porque el fruto delata el árbol. El fruto es lo que distingue, lo que identifica al árbol. Por eso el Señor Jesús dijo que por el fruto se conoce el árbol. Y por eso es tan importante que el cristiano tenga el fruto del Espíritu. Porque al cristiano se le distingue o se le identifica como cristiano, no porque lleve cruces, si no tengo nada, porque hayan personas que se pongan decoraciones pendientes, collares con cruces. Tampoco nos identifica como cristiano el que llevemos peces en el coche y yo lo llevo. No estoy hablando en contra de eso, simplemente digo que eso no me identifica como cristiano. Porque además, todos los coches que he tenido antes que tengo ahora, los vendí con el pez puesto. Porque si lo quitaba, podía arrancar la pintura. Entonces lo dejé. Y quien haya comprado esos coches van circulando por ahí si no lo han quitado. De hecho, uno de ellos lo he visto con el pez. Y no es un cristiano. Luego lo que nos identifica como cristianos no es que llevemos el pez tampoco, ni que llevemos estrellas de David o cosas similares. Al cristiano se le distingue, se le identifica en su diario vivir, porque en su vida presenta el fruto del Espíritu. Ahora quiero hacer una pregunta, no me respondáis porque es complicada. ¿Por qué un limonero produce limones y un naranjo produce naranjas? Pues simplemente porque lo llevan escrito en lo más profundo de su ser. Lo llevan escrito en sus genes, en su ADN. Aunque tú veas una semilla de naranja y una semilla de limón, que también son aparentemente idénticos, en su interior, en lo profundo de su interior, en su ADN,
llevan escrito que uno es un limonero y otro es un naranjo, y que con el tiempo, si se plantan y crecen, uno dará limones y el otro dará naranjo. Pues siguiendo la analogía, los cristianos debemos de dar el fruto del Espíritu de forma natural, porque lo más profundo de nuestro ser, cuando Cristo habita en nuestro corazón, tenemos escrito en nuestros genes espirituales, en nuestro ADN espiritual, que debemos de producir en nuestra vida el fruto del Espíritu. Por lo que si no tenemos o no manifestamos el fruto del Espíritu en nuestra vida, es que Cristo no habita en nuestro corazón. Porque si habitara en nuestro corazón, de forma natural daríamos el fruto del Espíritu, como el naranjo de forma natural da naranjas y no limones. De todas las partes del fruto del Espíritu que cita Pablo, de todas las partes del fruto del Espíritu que cita Pablo, quiero centrarme solo en las dos últimas. No porque sean las más importantes, sino porque, por lo menos en la traducción que usamos de Reina Valera, muchas veces nos cuesta más de entender. Me estoy refiriendo a la mansedumbre y a la templanza. Las demás creo que están bastante claras: el amor, la fe, la bondad, la paciencia, todo eso está bastante claro. Pero quizás podemos tener más duda en qué es la mansedumbre. Y por estas cosas es bueno muchas veces que leamos la Biblia en diferentes traducciones, porque cada uno puede coger un matiz del sentido original de la palabra. La palabra mansedumbre, otros traductores la han traducido como humildad o como dulzura. Y creo que ninguna de las dos palabras necesita mucha explicación. Todos sabemos lo que es la humildad. Pero cuando hablamos de humildad bien empleada, no cuando empleamos la humildad como persona que no tiene muchos bienes. Porque muchas veces cuando las personas que tienen poco dinero, pocos bienes, decimos, es una persona humilde. Y a lo mejor es más orgullosa que un rico. Pero todos creo que entendemos lo que es el sentido real de la humildad. Y en cuanto a la dulzura, solo quiero decir que ¿qué necesitamos hacer para saber que una fruta es dulce? Porque a veces me ha pasado, a mí me gusta la fruta ácida. Me compro la fruta cuando está verde y me la como cuando está verde, porque el sabor ácido me gusta. Pero la fruta verde no siempre está buena, ¿vale? Yo no sé por qué razón, hay, por ejemplo, cuando como una ciruela verde, y yo a mí me gusta comérmela, cuando la muerdo y cruje como si fuera una manzana. Cuando la fruta está verde, aún así, hay veces que tiene buen sabor y a veces que no. A veces, sobre todo cuando voy a las tiendas y veo las ciruelas, las toco y veo que están bien duritas. Aún cuando las toco me da miedo comprarlas, porque con la fruta que más me ha pasado es con las ciruelas, que luego me las he llevado y no había quien se las comiera, no por ácidas, que eso a mí no me importa, sino por el sabor de la fruta. ¿Cómo sabemos realmente, cuándo podemos saber realmente que una fruta tiene buen sabor? Cuando la mordemos. Por más que yo la toque, que la huela, porque las naranjas me gusta olerlas, porque hay algunas que ya el olor las delata de que están viejas. Pero lo que nos dice de verdad que una fruta está dulce, una fruta está buena, es cuando la mordemos. Y es cuando alguien nos muerde a nosotros los cristianos que tenemos que mostrar la dulzura. Porque es muy fácil ser dulce cuando nos tratan bien, cuando nos tratan con cariño y con amor. Pero qué difícil resulta mostrar dulzura cuando alguien nos hace daño. Pues es en este momento cuando si Cristo habita en nuestro corazón, tiene que salir dulzura de nuestra vida. Cristo mostró en su vida tanto la humildad como la dulzura.
Cristo no solo mostró humildad cuando, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que Él estuvo dispuesto a dejar el trono, a dejar el cielo. Estuvo dispuesto a hacerse hombre, siendo Dios, a hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, obedecer en todo al Padre hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino hasta la muerte más cruel y denigrante y degradante que había en su tiempo. Porque para los romanos y para la alta sociedad, por así decir, si había que condenarlos a muerte, se les cortaba la cabeza y ya está. Porque aunque pueda parecer muy duro, la forma en la que cortaban la cabeza no es como hacen algunos árabes que hemos visto, o bueno, no se ha visto en la tele, pero se ha dado a entender que es cortando el cuello y dejando que te vayan desangrando y notando cómo te van cortando el cuello. ¿No? Los romanos cortaban el cuello de un espadazo o de un hachazo, y eso es cuestión de segundos. Aunque tu cuerpo siga vivo unos no sé cuánto tiempo puede vivir desangrándose hasta morir, pero en el momento que te separan la cabeza, te cortan la nuca, o te cortan las cervicales, mejor dicho, tú dejas de sentir. Entonces, esa muerte estaba reservada para los criminales de la alta sociedad, por así decir, o para los romanos, que tenían ciertos privilegios. Pero el morir en la cruz, que era lo más degradante y denigrante, porque no solamente estabas ahí expuesto a la intemperie colgado de un madero, es que además estabas desnudo y eras el hazmerreír de la gente. Pues Jesús, siendo Dios, abandonó su condición de Dios para hacerse hombre y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero su humildad no se limitó a esto, que ya es bastante. En cierta ocasión, siendo Jesús como era el Maestro y Señor, le limpió los pies a sus discípulos, que era un trabajo que realizaban los esclavos de menos categoría de una casa. Él siempre mostró su humildad. Y en cuanto a la dulzura, Jesús mostró su dulzura en el momento en el que más daño le estaban haciendo. Porque estando colgado de la cruz, Jesús oró, no para que Dios lo vengara, ni condenara a sus verdugos, ni para que Dios hiciera venganza. Jesús, estando colgado de la cruz, oró, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué estoy hablando de la humildad y la dulzura de Cristo? Porque si Cristo habita en nuestro corazón de forma natural, debe de manifestarse en nosotros el carácter de Cristo. Y aunque solo he hablado de estas dos partes del fruto del Espíritu, si viéramos una a una y las buscáramos en Cristo, nos daríamos cuenta de que Cristo las tuvo todas y cada una de las partes del fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu no es otra cosa que tener el carácter de Cristo. E insisto, si Cristo habita en nuestro corazón, en nosotros debe de manifestarse el carácter de Cristo. O lo que es lo mismo, en nuestra vida tiene que salir de forma natural el fruto del Espíritu. Porque tenemos el ADN de Dios. Dios ha puesto su semilla en nuestro corazón. Dios nos ha hecho copartícipes de su naturaleza divina, como dice Pedro. Una vez hemos visto que en la vida del cristiano debe de manifestarse el carácter de Cristo, o lo que es lo mismo, el fruto del Espíritu. Vamos a seguir un poquito más adelante leyendo el versículo 24 del pasaje que dije al principio. Vamos a leer Gálatas 5:24, donde el apóstol Pablo continúa después de hablar del fruto del Espíritu y dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones
y deseos. A veces cuesta un poco de entender lo que está diciendo Pablo en este versículo, porque ¿quieres tú decir que el cristiano no debe tener pasiones y deseos? No, esto no es lo que está diciendo Pablo. Pablo precisamente al decir esto está reconociendo que el cristiano tiene pasiones y deseos. Y como tiene pasiones y deseos, los debe de crucificar. Pablo sabía por experiencia propia que a pesar de convertirnos de verdad y ser de verdad cristianos, porque Él se convirtió de verdad, a pesar de que Cristo viva en nuestro corazón, nuestra carne sigue teniendo sus pasiones y sus deseos. Por eso debemos de crucificarla. Digo que Pablo mismo sabía por experiencia propia que a pesar de convertirnos de verdad y a pesar de que Cristo viva en nuestro corazón, nuestra carne sigue teniendo pasiones y deseos. Lo digo porque en cierta ocasión, escribiéndole a los cristianos de Roma, Pablo lanza un grito de angustia. Bueno, no sé si de angustia o no sé cómo calificarlo, pero les dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con esta exclamación y esta pregunta retórica, lo que Pablo quiere que entendamos, que por mucho que nos convirtamos, es imposible desprendernos de esta carne que tenemos desde que nacemos. Si estamos endemoniados, en cierta manera, pues no es grave. Podemos ser libres. Porque Cristo venció en la cruz sobre todo principado y autoridad. Y nos ha dado a nosotros la autoridad para orar por los endemoniados, para que los endemoniados sean libertados del poder de las tinieblas. Pero de la carne no nos podemos librar. Por eso, como no nos podemos librar de la carne, debemos de crucificarla. Pero no una vez y ya está cuando nos convertimos. A diferencia de los condenados a muertes por crucifixión que morían en la cruz, nuestra carne no muere. Nuestra carne, mientras nosotros vivamos, seguirá viviendo con nosotros. Por eso Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aunque la crucifiquemos, seguirá viva en la cruz, tratando de bajar de la cruz a la mínima oportunidad que le demos. En cuanto nos descuidemos un poco nuestra vida espiritual, nuestra carne aprovechará nuestro descuido para bajarse de la cruz. Y el problema de que la carne se baje de la cruz es que la carne tiene, porque no hay forma de quitárselas, tiene sus pasiones y sus deseos, que siempre tratarán de apartarnos, de alejarnos del propósito de Dios. Por eso, en cuanto nos damos cuenta de que nuestra carne se ha bajado de la cruz, debemos de volver a crucificarla, por mucho que nos cueste y por mucho que nos duela, porque sacrificar nuestras pasiones y nuestros deseos no es fácil. Aunque Pablo, que hace la pregunta retórica: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, tiene un secreto para lograr crucificar y mantener su carne crucificada el máximo tiempo posible. Y él comparte su secreto con los cristianos de la iglesia, los cristianos de las iglesias de Galacia. Unos versículos antes de los que hemos empezado leyendo, en el capítulo 5, versículo 16, Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne necesita alimentarse para estar fuerte. Necesita que satisfagamos sus deseos para tener cada vez más fuerza y poder sobre nosotros. Luego, si no la alimentamos, si no satisfacemos sus deseos, la carne estará cada vez más débil, por lo que nos resultará cada vez más fácil crucificarla. Pero no nos engañemos, crucificar la carne con sus pasiones y deseos
no es fácil. Es una lucha diaria. Porque como todo ser vivo se revuelve contra el que la está matando. Y nuestra carne no es menos. Nuestra carne se resiste. Yo no sé si habéis visto documentales cuando un león, un leopardo, un tigre caza a cualquier animal. Aunque el animal esté perdido, se revuelve e intenta librarse de las garras y de los colmillos de los depredadores. Pues nuestra carne hace lo mismo. Nuestra carne se revuelve contra el que la está matando y nuestra carne se resiste a que la crucifiquemos. Pero la manera de lograr vencerla es debilitándola, no satisfaciendo sus deseos en nuestro diario vivir. Pero, ¿cómo o de qué manera dejamos de alimentar y satisfacer los deseos de la carne? Como dice Pablo al principio de este versículo que acabo de leer, andando en el Espíritu. Así que ahora vamos a enlazar con el último versículo que dije al principio, que íbamos a leer en Gálatas 5:25, donde Pablo afirma: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que Pablo dice es que si el Espíritu es el que gobierna nuestra vida, toda nuestra manera de vivir en nuestro día a día estará marcado con el sello del Espíritu. Lo que nos identificará con Cristo y hará que nuestro carácter se parezca cada día más al carácter de Cristo. Porque volvemos de nuevo a la casilla de salida. Somos cristianos no por lo que hacemos, sino porque Cristo vive en nosotros. Pero si Cristo vive en nosotros, todo lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos con los demás, todo, absolutamente todo en nuestra vida estará controlado por el Cristo resucitado que vive en nosotros. Lo que hará que nuestra vida refleje el carácter dulce y amoroso de Cristo. No todo el que tiene un carácter dulce y amoroso, semejante al de Cristo, es cristiano. En el mundo hay muchas buenas personas. Pero todo cristiano, con buenas personas en el término humano de buenas personas. Porque ya sabemos que Jesús le dijo al que le llamó maestro bueno, le dijo: ¿por qué me llamas bueno si no hay nadie bueno en la tierra? Dios, si nos comparamos con Dios y nos referimos a Dios, Dios dice a través del profeta, creo que es Isaías, que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Por tanto, no hay nadie bueno delante de Dios. Pero humanamente hablando, en nuestras relaciones personales hay personas buenas, que podríamos decir que manifiestan un carácter semejante al de Cristo, no siendo cristianos. Esto puede ocurrir. Pero lo que no puede ocurrir, o lo que no debería de ocurrir, es que un cristiano no tenga el carácter dulce y amoroso de Cristo. Porque el Cristo resucitado que vive en nosotros debe de reinar en nuestra vida. Y Él tiene un carácter dulce y amoroso, por lo que nos llevará a comportarnos de forma dulce y amorosa. De eso trata el vivir y el andar en el Espíritu. En dejar que el Cristo resucitado que vive en nosotros también reine en nosotros. Que no sea un simple invitado más en nuestra vida. Que Él controle por completo nuestra vida. Y esto no es ni un castigo, ni que Dios quiere fastidiarnos. A veces pensamos, sobre todo los jóvenes, a veces piensan que Dios es muy severo, que le gusta quitarnos todo lo que aparentemente a nosotros nos gusta. Dios no quiere fastidiarnos, de verdad. Sobre todo los jóvenes que me podéis estar
Dios no pone límites a nuestra vida para fastidiarnos. Dios quiere que Cristo controle y reine en nuestra vida, porque de esa manera no satisfacemos los deseos de la carne, por lo que nuestra carne se irá debilitando, haciéndonos un poco más fácil la tarea de crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Pero no nos engañemos, nunca es pan comido crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos, porque no es solo crucificar nuestras pasiones que nos resulta más comprensible. Nos resulta más comprensible que debamos crucificar nuestras pasiones. De lo que se trata también es que crucifiquemos también nuestros deseos. Aunque a veces nuestros deseos parezcan inofensivos, porque por muy inofensivos que parezcan, nuestros deseos alimentan nuestra carne. Y cuanto más alimentemos nuestra carne, más fuerte estará nuestra carne y más difícil nos resultará crucificarla. Y lo grande de no crucificar nuestra carne es que nuestra carne es un obstáculo para vivir y para andar en el Espíritu. Y cuanto menos andemos en el Espíritu, menos relación tendremos con Dios. Porque la carne está contaminada por el pecado. Sus pasiones están impregnadas por el pecado. Y sus deseos siempre o casi siempre, por inofensivos que parezcan, tratan de separarnos y de alejarnos de Dios. Así que quiero terminar leyendo un versículo que aparentemente no tiene mucho que ver con esto, pero veremos cómo sí. Vamos a ver en el libro del Éxodo, capítulo 29, versículo 18. Éxodo 28, 19 dice: después quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Hay muchos versículos similares o análogos a este en todo el Antiguo Testamento. Y he cogido solo este como ejemplo para hacer una pregunta. ¿Cómo podía el olor a carne quemada ser olor grato para Dios? Porque el olor a carne quemada huele fatal. La respuesta es que simplemente porque todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento es o una enseñanza para nosotros, un ejemplo para nosotros, o un anuncio profético de algo que tendría lugar en el tiempo de la gracia, es decir, en el tiempo de la iglesia. Y ese holocausto en el que se quemaba la carne era un anuncio profético de la crucifixión de nuestra carne con Cristo. Y por eso le agradaba a Dios el olor a carne quemada. Porque anunciaba que un día se iba a quitar todo lo que nos separa y nos aleja de Dios. Y no hay nada que le agrade más a Dios que poder tener relación con cada uno de nosotros. Porque para eso murió Cristo en la cruz, para que se pudiera restaurar nuestra relación con Dios. Así que ahora quiero preguntarte, ¿quieres restaurar tu relación con Dios? No necesitas ningún ritual, ni ninguna ceremonia. Solo tienes que abrirle la puerta de tu corazón al Cristo resucitado, para que viva en ti y reine sobre ti. Y Él ya se encargará de todo lo demás. Muchas veces digo, no se trata de que tú te hagas una larga lista de mandamientos, de decretos, de cosas que tengas que hacer. De lo que se trata es que le abras la puerta de tu corazón a Jesús y dejes que Él reine en ti, y Él ya se encargará de todo. Cristo se encargará de ir cambiando y transformando todo lo que tienes que ser cambiado en ti. Tú solo debes de abrirle la puerta de tu corazón y entregarle el control de tu vida. Si deseas empezar una nueva vida en la que el Cristo resucitado viva en ti,
y gobierne tu vida, te invito a que repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Oh Dios, yo quiero abrirte la puerta de mi corazón. Quiero que Jesús entres y reines en mi vida. Quiero dejar de vivir bajo los designios de mi carne, porque reconozco que mi carne tiene pasiones y deseos que me alejan de ti. Yo renuncio a todo lo que le gusta a mi carne y te pido, Cristo, que reines, que controles mi vida, mi corazón y me ayudes cada día a crucificar mi carne con sus pasiones y deseos para que yo pueda vivir en el Espíritu. Oh Dios, te pido que tú me ayudes a reconocerte en todos mis caminos, que tú me ayudes a buscarte, que me ayudes a llenarme de ti y que nuestra relación, mi relación contigo, pueda ser fortalecida cada día para que tú me des las fuerzas para crucificar mi carne con sus pasiones y deseos. Muchas gracias por entrar en mi corazón, porque no soy digno, pero gracias por la muerte en la cruz de Jesús, que me limpia de todo pecado. Él cargó con todos los pecados de mi vida. Gracias, Señor. Yo te pido que tú reines de hoy para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, te pido que por favor no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas, y te unas a ellos. No sigas viviendo tu vida aislado, siguiendo por internet cultos. Si estás enfermo o por algún motivo no tienes más remedio, está bien, pero no hay nada como tener comunión con tu cuerpo, porque somos una familia, somos un cuerpo. Así que hazte miembro de una iglesia donde Cristo sea el centro. Si no has hecho la oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón y arrepentirte de todos tus pecados. Mañana tal vez sea demasiado tarde. Hoy es el momento. No has escuchado este mensaje por casualidad. Dios te ha guiado para que lo puedas escuchar y puedas tomar la mejor y la mayor decisión de tu vida, que es abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. También quiero pedirte que puedas compartir este culto en tus redes sociales para que la palabra de Dios pueda ser difundida y pueda alcanzar la mayor cantidad de personas posible. Si quieres venir a visitarnos porque no tienes una iglesia en la que te congregas, puedes venir a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. Serás muy bienvenido. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo a través del teléfono que figura en la página de Facebook de la Iglesia Génesis, preferiblemente por las tardes, porque por las mañanas trabajo. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe todo junto, sin acentos, sin mayúsculas. .gindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor. Amén.